es que vamos a hablar de la gripe aviar, ¿no? Que es un tema que está en boga de todos, que es la enfermedad del momento, por decirlo de alguna forma, y ojalá no se transforme en una pandemia ni nada por el estilo. Pero bueno, la verdad que uno empieza, a veces uno exagera a la hora de leer o lee demasiado algunas cosas y bueno, la verdad que empieza a preocuparlo. Pero bueno, digo, no preocuparse, pero sí ocuparse. Cristina, buen día, ¿cómo Buen andás? día, ¿cómo estás Martín? Buen día para toda la audiencia y bueno, gracias por el espacio para poder charlar un ratito de estos temas. Son temas importantes, digo que uno no tiene hay que ocuparse, hay que prestarle atención, fijarse cuáles son los síntomas que puede suceder. Bueno, en el hospital y la salud en Delo está preparada para atender este tipo de temas, ¿no? Sí, en realidad con respecto a la gripe aviar, yo te quería comentar porque empieza a ser mediático por lo que pasa en el mundo, ¿no? Claro. En todo lo que empezó en Europa, en China, en Shanghái, bueno, y tenemos la noticia de un caso nuevo en China, en humanos, ¿no? Entonces uno empieza a recibir la información desde salud específicamente. Como es una enfermedad zoonótica, significa que es transmitida por animales y en este caso por aves, nos reunimos con Damián González, el veterinario de bromatología. Siempre tratamos este tipo de enfermedades en conjunto para decir, bueno, ¿qué recibiste vos? ¿Qué recibí yo? Los dos tenemos la información de SENASA, que es la entidad a nivel nacional que se está ocupando del tema. ¿Y qué hacemos con la comunidad con este tema, ¿no? Porque uno no quiere dar una información sensacionalista, ni alarmante, ni que dé miedo, pero uno tiene que comentar qué es lo que está pasando. Bueno, comentamos lo que cada uno sabía, teníamos la misma información, las fuentes son las mismas, y el domingo nos escribe, hay un grupo de secretarios de salud de la provincia, donde está el ministro, donde nos pide que cada uno a nivel local dé un informe de lo que está sucediendo, no para alarmar, pero sí para informar y para estar atentos de lo que esto es potencialmente, Digo, ¿sí? para concientizar. Claro, potencialmente esto puede ser una pandemia, potencialmente, no lo sabemos. Pero bueno, es decir, cada uno desde su municipio informe. Por eso en el informe de prensa de esta semana ustedes vieron la publicación de la Ujú. información, de los recaudos. Y bueno, por ahí quien podría dar más datos sería también, porque hoy es específicamente, principalmente zoonóticas, son las aves las que se están contagiando y se están muriendo en el mundo. Y ya tenemos casos en nuestro país, en distintas provincias. Eh, Hay dos casos en el mundo. Bueno, esta chiquita que fue diagnosticada hace una semana atrás que fue en África, ahora no me acuerdo el Ujú. lugar. Seguimos el caso, bueno, falleció ayer. eh, y otro caso nuevo publicado ayer en Shanghái. Ese es el que yo ¿Sí? vi de Shanghái. Bueno, esta chiquita hace una semana atrás. Y bueno, la familia está siendo estudiada, obviamente, hay algunos con síntomas, otros no. ¿Cómo es epidemiológicamente esto en el humano? La persona presenta sintomatología, tiene el antecedente de contacto con aves, generalmente son aves que murieron o que están enfermas, se hace el estudio, o sea, entra en lo que es caso sospechoso, se la estudia y si viene positivo se confirma el caso. Estos casos fueron confirmados, ¿sí? En el estudio debe haber un montón. De hecho, el domingo, cuando se comunicó el ministro con nosotros, había habido un caso sospechoso en la provincia y bueno, él se comunicó para nosotros, darnos tranquilidad que había dado negativo. El primer caso estudiado en humanos en la provincia, esto sucedió el domingo. Eh, pero bueno, saber que es una enfermedad, es la gripe aviar, ¿sí? Eh, transmitida por las aves migran del otro continente, Claro. ingresan a nuestro país por lo que es la bahía de San Borombón y todo ese sector. Pues yo me acuerdo que en los primeros casos, a partir de 2003, yo estaba trabajando en General Conesa, bahía de San Borombón, pegada antes de donde se inicia la costa, ahí
donde empieza la playa de San Clemente, toda esa zona de ingreso de aves migratorias. Así que me acuerdo en ese momento con el veterinario de bromatología, armamos todo una charla también para... ¿por qué? Porque las áreas rurales nuestras, fuera de lo que son los criaderos de aves, todo el mundo o muchos todavía tienen en el fondo de su casa el corralcito con las aves, las gallinas. El tema es que las aves que migran ingresan, comparten con las aves de corral y se transmite la enfermedad de las aves migratorias que vienen del otro continente con las nuestras. Así han sido los casos de Neuquén, de Jujuy, que fue el primer caso, casos en Córdoba. ¿Sí? No sabemos cuándo ingresan las aves a dónde van específicamente, ni cuáles de ellas son. Se supone que las más frecuentes son las acuáticas. De hecho, las transmisiones que ha habido a mamíferos, hay mamíferos acuáticos infectados de gripe aviar. Este virus tiene hoy la característica de que tiene una baja tasa de contagio al humano. Eso es buenísimo. Pero cuando hay contagio en humano, tiene una alta tasa de letalidad, ¿sí? En los casos en humanos que ha habido, el 50% ha fallecido, ¿sí? Una alta tasa de letalidad. ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer? Te pregunto ahí, Cristina, sí. Una vez que un humano está contagiado, ¿contagia a otros humanos? No se ha comprobado el contagio interhumano. Bueno. Se está estudiando. Si bien es muy letal... Es muy poco probable del ave al humano, pero lo hay, lo vimos, estos casos están confirmados. Pero en interhumano se está estudiando, es como con el hantavirus, ¿no? Que todavía hay ciertas dudas de los contagios interhumanos, ha habido casos, son muy esporádicos, porque este virus tiene poca tasa de contagiosidad en el ser humano. Ahora, como es un virus de la gripe, los virus de la gripe tienen todos algo en común. Cuando se cruzan, se intercambian información. Si el virus de la gripe aviar, que es tan letal, toma información del de la gripe común, que es tan contagioso, y pasa a ser contagioso y letal, eso es un alto riesgo. Por eso tenemos que estar antes, tenemos que tratar de que quienes tienen aves, si bien alguna ave presenta síntomas o muere, esto por ahí Damián lo puede especificar más porque es una cuestión veterinaria, ¿no? De estudio de los animales, me refiero. Pero en el caso de que se encuentre una ave enferma o muerta, la comunicación es a SENASA con los números que publicamos o acá localmente a bromatología. No se toca el ave porque ellos la manipulan de determinada manera y se manda a analizar. Perfecto. Si alguien encuentra... que sea y donde sea encontrado. A ver, ¿sí? Si uno encuentra una ave muerta, en el lugar que sea, no hay que tocarla, simplemente hay que llamar a bromatología y denunciarla y que la analicen. Exactamente. Que la analicen, perfecto. Sí. ¿Cuáles son los síntomas? ¿En el humano? En el humano. Los síntomas son... Los de una gripe común. Resfrío, la causa de muerte es el compromiso respiratorio con neumonía. Entramos acá en otra enfermedad, que, como el COVID, como la gripe, como la citacosis, que también vamos a hablar, tienen síntomas muy parecidos. Entonces son síntomas inespecíficos. ¿Cuál es la función del médico en el momento del cuadro tan común y más en la época que se viene? Es el interrogatorio, ¿sí? Es el interrogatorio porque pueden ser muchísimas las causas, desde la gripe común hasta la citacosis o una gripe aviar, que sabemos que ahora no tenemos casos en humanos acá. O puede ser COVID, o sea, por ejemplo... Porque el COVID sigue estando. Lo que hoy podemos hacer acá en nuestro hospital, el cuadro de respiratorio, si es de tratamiento ambulatorio, o sea que el paciente se puede ir a su casa, se le da el reposo para que se quede en su casa hasta que el cuadro termine, ¿sí? Hoy leía que SENASA recomienda que si una persona tiene cuadro gripal por la gripe estacional nuestra, no manipule aves, porque si las aves tienen el otro virus y se entrecruzan, pasa esto que yo te digo, que puede ser más grave. Que toma la información, el virus de la gripe aviar toma la información de la gripe estacional, y si llega a pasar a ser tan contagioso como el de la gripe común, ahí sí
el problema puede ser... A ver, sufre una mutación. Exacto, hemos visto con el COVID cómo fue mutando, las cosas que fueron pasando. Esa mutación ocurre en los virus. Como son de la familia de los virus de las gripes, claro. ¿sí? Lo que pasa es esto, uno toma información de la otra. Entonces, una de las recomendaciones es, si uno está enfermo con un cuadro gripal, aunque sea leve, no manipular con naves, ¿sí? Quedarse en su casa, hacer el reposo. Y ahora que viene la época, pero también vamos a tener la vacuna antigripal estacional, ponerse la vacuna de la gripe. Ah, está bien. Para que el virus de la gripe estacional no circule en el humano y no tenga posibilidad de encontrarse con otros virus con los que pueda cruzar información. Estas son las cosas que no son complejas, que tenemos los recursos a mano, ¿sí? Y que las podemos hacer. También recomienda SENASA de que quien manipule con aves se proteja con barbijos y con guantes. La limpieza de los corrales de las aves que están encerradas, la limpieza de superficies que pueden haber tenido contacto con aves con agua y jabón o con alcohol. Son cosas que tenemos todos y que son accesibles y que están. Que ¿sí? Volvimos a aprender o a reforzar con el COVID. No, claro, no hay mucha diferencia. Sí, es lo mismo. Para la mayoría de las enfermedades las recomendaciones del humano son las mismas. La protección de las vías aéreas, de las manos y la higiene de superficies. Y esto engancha con lo que que pasó esta semana. Recibimos otro alerta epidemiológico. Este es de nuestra región sanitaria, región sanitaria 2. De 9 casos hasta el momento son sospechosos porque se está esperando el resultado de los estudios de citacosis. Sí, citacosis, que es una enfermedad que cuando leímos en los informes digo, bueno, qué mejor que preguntarle a Cristina, porque no se conoce mucho. El año pasado estuvimos con Damián hablando en algún medio, porque siempre tratamos de que la zoonosis estar juntos, porque complementamos la información que él tiene sobre lo que tiene que ver con el origen de la zoonosis, ya sea, no sé, si es hantavirus el ratón, si es citacosis los loros, o sea, claro. Nos complementamos porque uno tiene que ver con lo que pasa en el humano y otro tiene que ver con lo que se desempeña en los animales y en conjunto trabajamos sobre lo que es el medio ambiente en que se desarrolla. Citacosis se transmite principalmente por los loros, las cotorras, también hay otras aves, las palomas también, hay casos que se han descrito. Estos 7 casos del 9 de julio tenían como factor común una población de loros que yo no sé si los capturaron, si los compraron, esa no lo tengo, por eso se recomienda no igualmente comprar. Hoy por hoy, por ejemplo, todo lo que es aves como los loros, hay una gran comunidad. Bueno, por ejemplo, las cotorras sí son, porque por la zona de Girasol y eso, sí, o por ejemplo, pero se han distribuido en toda la provincia. Por ejemplo, te digo, en la parte del Fortín Tordillo, que es un espacio muy grande y muy cerca de la ciudad, hay una gran comunidad. Sí. Bueno, en un momento en todos los montes. En todos los montes donde vos estés. Han proliferado. Y bueno, no se pueden, antes, cuando yo inicié en mi desempeño en epidemiología en otros municipios, en ese momento se podían quemar los nidos o poner sustancias para... Ahora, en este momento no, pero bueno, ya te digo, ese es terreno más de Damián. Lo que nosotros tenemos que hacer es las recomendaciones. A mí me tocó cuando trabajaba acá en este mismo lugar que te digo, General Conesa, allá cerca de la costa, en un pueblito de 2.000 habitantes, casos de citacosis. Unos chicos jugando bajaron de un nido unos loritos chiquitos y se los repartieron y cada uno se llevó a su casa, ¿sí? Y tenían citacosis. Cada uno llevó citacosis. Generalmente afecta más al adulto y lo compromete más. Uno de los adultos de esa familia terminó en una terapia con un cuadro respiratorio grave, que es lo mismo, ¿no? La neumonía, en estos casos de citacosis. Siempre es neumonía con citacosis. Empieza con un cuadro respiratorio. Lo que tiene la citacosis es que da mucho cansancio, dolor muscular, puede aparecer lo que llamamos ictericia, o sea que la persona se empieza a poner amarillenta, pero termina con la afección respiratoria, ¿sí? En este caso es una bacteria la de la citacosis, no es un virus, es una bacteria. ¿Y qué tiene de bueno eso? Que si se diagnostica tempranamente, hay un antibiótico. Las bacterias
tratan con antibióticos, los virus no. Esa es la ventaja que tenemos sobre la bacteria. Entonces, insistimos como en todas las patologías, la consulta precoz ante pequeños síntomas, el quedarnos en nuestra casa, en el reposo, ¿sí? Porque por ahí uno ve que hay gente que sigue yendo a trabajar, que dice, no, estoy gripado, estoy resfriado, entonces, bueno, pero ¿qué haces acá? Vos tenés que estar en tu casa. O sea, el médico prescribir esos días de reposo en su domicilio para que el virus o bacteria que haya se muerto termine ahí. Sí, y en el caso de la sospecha, porque hoy nosotros como médicos tenemos que preguntar, no sé, ¿estuviste en contacto con aves, con alguna ave que notaste que está enferma? Orientarnos hacia dónde, o limpiando un galpón por el tema de hantavirus. O sea, hay un montón de patologías zoonóticas que terminan con cuadros respiratorios graves, pero dentro de lo que interrogamos a los pacientes es más allá de qué síntomas tienen, sino que pasó 10 días antes de esos síntomas. ¿Dónde estuvo? ¿Hay una medicación? Estuvo. Sí, para la citacosis. Sí, se usa un antibiótico antibiótico común durante 14 días y se inicia cuando uno lo ingresa al paciente como sospechoso, le toma la muestra para el estudio y no se espera el resultado. Se inicia el tratamiento. Claro. No se inicia es un tratamiento preventivo. Sino es un tratamiento que no es, se llaman empíricos, no preventivos. Sí, porque si yo espero a tener el resultado y era una citacosis, el paciente se me va a complicar más. Claro. Es como la meningitis. Vos sospechás una meningitis, tomás la muestra del líquido cefalorraquídeo, la mandás a analizar, pero iniciás el tratamiento antibiótico ya. Después, si viene negativo, lo retirás. En citacosis lo mismo, si viene negativo, lo retirás. Pero no, cuando tenés un antibiótico para matar esa bacteria y sospechaste, además de tomar la muestra para el diagnóstico, tenés que iniciar el tratamiento. Claro. ¿Sí? Y eso se puede hacer tranquilamente en cualquiera de estos lugares. Lo mismo pasa con leptospirosis, que es otra zoonosis transmitida por los roedores, que es más de épocas de inundaciones, que lamentablemente no sería en este caso ahora, digamos, con la sequía y con otras cuestiones. Bueno, tenemos a las arañas ahora con la sequía. Sí, bueno, viste que siempre, bueno, pero son parte de la fauna. De la fauna, de la flora, o sea, y de la vida misma. Convivimos en este mundo con los animales y bueno, nosotros generalmente somos los que invadimos sus espacios, no ellos a nosotros. Claro. Pero bueno, tenemos que saber qué están, tenemos que saber cuáles son las precauciones, cómo cuidarnos, ¿sí? En esta época también tenemos el dengue por el tema de los mosquitos, por ahí no hemos tenido tanta invasión este año. Claro, porque no hay agua. Claro, pero bueno, no olvidarnos también de que eso existe. En Jujuy hubo varios casos, o sea, nuestro país sigue estando vigente y sigue por ahí, al no ser noticia o no ser mediático, la población por ahí se olvida un poco, pero nosotros como médicos tenemos que estar atentas a las posibilidades y esto de interrogar al paciente en sus 10, 15 días previos, porque los 3 casos que tuvimos nosotros de dengue en el 2020, antes de iniciar la pandemia, eran personas que habían venido de Uruguay. Claro. Si el médico no interroga los síntomas, sí, no sabes. Se queda con que es una diarrea, vómitos y terminó. Pero bueno, vos ¿de dónde venís? Y vine de tal lugar. Y había gente enferma y vos sabés que sí, que ya estaban los mosquitos esos que enferman. Bueno, se tomó la muestra, tuvimos 3 casos de dengue importado. Pero bueno, es esto de pensar y de la persona también a decir, bueno, mira, yo estuve hace 15 días atrás, hice esto. Claro, a ver, retroceder un poco en el tiempo a ver qué fue lo que hizo. En conclusión, para estas 2 enfermedades es que tener en cuenta de que están, seguir el tema con lo que es gripe aviar, pero saber que nosotros tenemos las herramientas para estar alertas y para cuidarnos. Y siempre, sea cual sea el origen de los síntomas, hacer una consulta, respetar los aislamientos, ¿sí? Y bueno, trabajar en prevención hasta que se desarrollen los casos y esperemos que no. ¿El contagio entre las aves es de la misma forma? Es a través de las secreciones. ¿Sí? A través de las secreciones. De las secreciones. Lo que pasa en esta época, las secreciones se transforman fácilmente en polvo y eso se aspira. Claro. ¿Sí? Qué sé yo, lo transportan en las mismas plumas, ¿sí? Ese polvillo en el que se transforma la secreción que contiene el virus y bueno, lo llevan de un lado para el otro.
Cristina, teníamos una novedad importante que quiero que le cuentes a la gente. Bueno, tuviste reuniones estos días. Sí. Contarle a la gente con quién estuvieron reunidos, el personal de salud, la Secretaría de Salud, vos principalmente, y están teniendo todas las semanas algún Zoom, siempre con el Ministerio de Salud de la provincia, en contacto permanente. Bueno, yo te cuento que porque las cosas no suceden porque sí o no bajan así mágicamente. No, no, sino porque andan golpeando puertas, eso, y Eh, siempre están en contacto, por eso te dije lo del Ministerio. Hace un año atrás, más específicamente fue febrero, el personal de oncología, específicamente Paola, que está en la parte administrativa y que está continuamente con el contacto con el paciente oncológico, me plantea si no existe una posibilidad de que pudiéramos recibir las drogas oncológicas directamente de la provincia, porque los tiempos, desde que el paciente visita al médico, que hacen la receta, que se juntan los estudios para el trámite, al modo del paciente que no tiene obra social, el mismo trámite se hace con la obra social, pero en este caso hablamos del paciente que recibe la droga del ministerio porque no tiene una obra social. Todo eso va en papel a 9 de julio que es Centro por Banco de Drogas, manda al ministerio, el ministerio analiza, manda 9 de julio manda a la región sanitaria Pehuajó, mandamos a buscar a través de un comisionista. Hace un montón de tiempo. Y a veces no llegaba la medicación completa, o llegaban cajas abiertas, o no sabíamos si se había conservado la cadena de frío. Ese fue el planteo. Entonces yo dije, bueno, déjame ver qué podemos hacer. Ese mismo febrero me fui al Ministerio de Salud, las entrevistas o las reuniones uno las tiene que planificar, pedir obviamente por respeto, son entidades muy grandes, con mucho trabajo, para 135 municipios de la provincia. Tenés que pedir un turno. Bueno, yo no lo tenía. Fui, golpeé la puerta, dije, soy la Secretaria de Salud de Deró, necesito hablar con alguien responsable del Instituto Provincial del Cáncer, ahí es donde fui. Y Laura, que antes de ayer cuando tuvimos la reunión, Laura Sanz, bueno, ahora no me recuerdo el apellido, Laura, que me recibió, me atendió, sin haber tenido cita previa, le dije qué era lo que nos pasaba en Deró, en este caso con el banco de drogas, con el tema de la alta mortalidad de pacientes oncológicos por cáncer de colon. Me escuchó, agarró una agenda, trazó las líneas de trabajo para el año, y un año después, esta semana, antes de ayer, fue 1 de marzo. Exacto, sí. 1 de marzo nombran a Deró delegación directa de Banco de Drogas. O sea que a partir de ahora, Deró tramita las drogas oncológicas de los pacientes que no tienen obra social, que tienen profe, desde la oficina administrativa del área de oncología con la provincia. Al Ministerio de la Provincia. Esto también tiene que ver con que pudimos habilitar el área de oncología que no estaba habilitada, porque no te dan un banco de drogas para un área que no está habilitada. Ayer nos reunimos a celebrar esto y a conocer esta historia en la que yo no he estado completamente, de cómo empezó, de cómo Susana, la enfermera, nos contaba de que hacían los tratamientos en los pasillos, con ANSECAD, que se ocupó del área de oncología, de conseguir los oncólogos, todo este trayecto de años, ¿sí? Y realmente para mí fue muy emocionante el día de la reunión cuando se cerró la habilitación virtual de Deró como sede de Banco de Drogas. De los 135 municipios de la provincia, hay 84 que tienen Banco de Drogas. Deró hoy es uno de ellos. Qué buena noticia. Digo, qué buena noticia porque estamos hablando de una enfermedad, de los enfermos oncológicos, que es una enfermedad grave, que no permite, digo, esa pérdida de tiempo, que el paciente llega con desesperación, preocupado, digo, no, digo, todos esos pasos que se seguían tiempo atrás, ahora va a ser un solo paso, la verdad que también le dan serenidad y lo ayudan al médico, ayudan a los profesionales que están trabajando. Es un poco un bálsamo para el enfermo que llega y que sabe y la que... seriedad que tiene esto, porque vos pensás que hubo un año de demostrarle que nosotros estábamos en condiciones de habilitar ese área ante el ministerio,
que teníamos el recurso humano y físico. Recordá que se adquirió la campana para la manipulación de las drogas oncológicas. Sí, Las chicas han trabajado desde que se inició con lo que se pudo, y hoy por hoy hay un área, hay una zona de preparación de medicación biológicamente segura, están los oncólogos. Digo, pacientes. También para los médicos oncólogos esto es un espaldarazo, digo, porque... Sí, que todavía no he podido hablar con ellos, vienen hoy, pero bueno. O sea, le facilita al lugar que se dedica a este tema tan serio. Vos pensás para el médico que tiene el paciente oncológico, que tiene que iniciar un tratamiento y que no llegan las drogas, claro. Es una angustia para el paciente, la familia, el personal que recibe todo el tiempo a este paciente, el médico que lo atiende. Y bueno, ayer nos reunimos también con Norma de ACECAD, que es la que hace todos los trámites de ayuda con la medicación, de soporte para los pacientes oncológicos, para también decir, bueno, ahora esto va a ser más fácil. Seguimos trabajando en conjunto porque, bueno, no siempre se consiguen todas las drogas, o por ahí no está justo en el banco de drogas de provincia, o también a veces las obras sociales tienen sus tiempos. Claro. En este caso, si nosotros tenemos un banco de drogas y podemos tener stock de drogas, que eso todavía son pasos a hablar, también es decir, bueno, tengo para empezar hasta que llegue el trámite. Hay un montón de cosas que se favorecen y que redundan en la posibilidad de recuperación de ese paciente, de expectativa de vida de ese paciente. Claro. Sí, por eso te digo, la celeridad que le da, conseguir las drogas que necesita lo más rápido posible. Y no son solamente las drogas específicas para determinado tipo de enfermedad oncológica, sino todo lo que hace a lo que es paliativo, que llamamos, que son los síntomas que producen, son todas las drogas accesorias, ¿sí? Claro, porque así que vamos ya teníamos reservada un espacio dentro del hospital previsto para esto, no sabíamos que nos iba a llegar tan rápido así. Y bueno, necesitamos un espacio que sea oscuro, que no haga mucho calor, que esté fresco, que sea seco. Fresco. Ese espacio lo tenemos. Instalar la heladera, que es una heladera de la vitrina, como la que están las gaseosas, esa heladera para mantener las drogas que necesitan heladera, porque no todas las necesitan, y un espacio para almacenamiento del resto de las medicaciones. No lo adjuntamos a farmacia porque farmacia ya tiene mucha cantidad de medicación que maneja diariamente, entonces preferimos dar un espacio específico para esto. Y bueno, esto ya queremos antes de fin de mes tenerlo. ¿Por qué? Porque la otra reunión que hubo ese mismo día fue también con la gente del Instituto Provincial del Cáncer, porque otra de las cosas que se agendó ese día de esta charla que yo te digo, en base al diagnóstico de mortalidad por cáncer de colon, fue empezar a trabajar en un acuerdo que se firmó el año pasado, que se llama Acuerdo de Red, específicamente para la detección temprana y prevención de cáncer de colon. Esto nos permite tener acceso, la provincia nos provee de los kits de sangre oculta en materia fecal, y durante todo el año se capacitó personal en los CAPS, en Salazar, en Arboledas, para que esos test se hagan en esos lugares. Y ya la persona no necesita una orden médica para el test, sino cumplir con determinados requisitos. Ayer iniciaron las promotoras de salud en los CAPS las encuestas, ¿sí? A cada persona que va al CAPS, por la razón que sea, se le hace una encuesta. Y si ves si entra en persona de riesgo, ¿sí? Que significa cuando un familiar tuyo directo tuvo cáncer de colon, o tenés antecedentes de pólipos en una colonoscopia previa, o alguna enfermedad inflamatoria intestinal, como hay dos específicas que son colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn, son raras, pero suele pasar. Esos pacientes van directamente a colonoscopia. Esos pacientes, como se le hace una ficha, si el paciente accede, por supuesto, directamente se le saca el turno con el doctor Volpi o la doctora Gallarreta, que son los que hacen las colonoscopias, y les hagan las entrevistas previas y determinen si se acuerda con lo que se designó en esa entrevista.
Esto es para agilizar las cosas. Si no, uno le dice, bueno, no, tenés que ir a sacar un turno para, y ya la No, persona claro, tiene ya que se lo das ir. al turno. Directamente, o sea, toda esta red que nos dejó CETEC con el seguimiento de pacientes COVID, nos es sumamente útil para todo esto. Nos ha sido útil con el seguimiento de embarazadas del programa integral y nos es útil en muchas situaciones. Y en esta específicamente también se utiliza la misma red. Es una red donde el paciente dice, si quiero una consulta con el gastroenterólogo, se saca la consulta. Qué bueno. Eso es prevención directamente, eso es. Es prevención y es no perder tiempo, No, 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 o sea, no. no perder tiempo. Estamos en una comunidad pequeña. Claro. No todo el mundo puede disponer de toda una mañana para ir a hacer cola, para sacar un turno. Entonces, nosotros a través de Secretaría, que eso también se pudo agilizar cuando se creó la oficina de Secretaría con horario de atención de 7 a 14 horas, con un teléfono disponible en ese horario, no puedo conseguir tal turno porque no me contestan tal teléfono o porque fui a mucha gente. Bueno, yo te lo gestiono. Se gestiona desde esa oficina y la persona de tu casa ya tiene el turno. Y esto lo estamos utilizando para esto que es la prevención de cáncer de colon. Sí, además estamos hablando, digo, uno por ahí puede decir, bueno, no quieren perder tiempo, hacer cola, estamos hablando de la salud puntualmente. Sí, en la salud no se puede perder tiempo. No se puede perder tiempo. ¿Sí? Uno tiene que trabajar en prevención y eso es oportunidad. Trabajar en prevención es oportunidad. Y después, cuando uno detecta una situación que para eso salimos, porque si uno se sienta a esperar, el hospital es sumamente importante, trabaja muchísimo, atiende muchísima gente, pero nosotros tenemos que tratar de que la gente no tenga que llegar tanto al hospital. ¿Sí? Si se puede prevenir algo, evitarlo. Por eso las campañas de vacunación, que realmente menciono de paso la excelencia de la campaña de vacunación del año pasado, con un altísimo porcentaje de cobertura del 99% de la población, que fue, o sea, nosotros recibimos los datos de toda la región y realmente nuestro distrito fue importante. Eso es prevención, eso es evitar que, ¿sí? Y en este caso, para no irme de lo que estábamos hablando, que es de cáncer de colon, la otra parte, el que entra en el test, en condiciones de hacerse el test, es el mayor de 50 años que no tiene antecedentes de cáncer de colon, que no tiene antecedentes de enfermedad inflamatoria intestinal, ¿sí? Hasta los 75 años. Entre los 50 y los 75 años también entra. Hay que, si accedes a hacerte el test, lo que determina como las lesiones precursoras tienen un sangrado muy minucioso, microscópico, por eso es sangre oculta en materia fecal, no la vas a ver así directamente. Hay un test, como los reactivos de COVID, como los reactivos de embarazo, así, que se determina si hay sangre oculta o no. Si da positivo, se deriva al gastroenterólogo para que lo analice y paute si es necesaria la colonoscopia. Perfecto. De esta manera estaríamos ingresando. Hay 3 cánceres en los que se puede trabajar en promoción y diagnóstico precoz. Cáncer de mama, cáncer de cuello de útero, que para esto está octubre, la campaña rosa, en la que ya venimos trabajando todos estos años. Primero se hacía solamente mamografía, después se incluyó el PAP para ser oportuno, eso ya está. El que nos faltaba era cáncer de colon. ¿Sí? Que ahora está cumplido. Y tenemos el apoyo de la provincia. Y en esa reunión que tuvimos de específica de cáncer colorectal, que estuvo toda la región, que estuvieron los demás municipios de la región, fue una sorpresa para el equipo porque la Secretaría es un equipo enorme de gente que trabaja todos los días y que ha estado en todo esto este año, capacitándose, llenando todos los formularios legales y demás. Y nos sorprendió también que la provincia pusiera lo que está trabajando DERO como ejemplo para el resto de los municipios que van a iniciar a trabajar. El 31 de marzo es el Día Mundial de Prevención de Cáncer de Colon y los referentes del Instituto Provincial del Cáncer quieren venir a la región sanitaria 2 y dentro de los municipios quieren venir a DERO. O sea, quieren acompañarnos en ese día que uno aprovecha a reforzar. El año pasado trajimos el colon inflable, no sé si te acordás, en la plaza, el 31 de marzo. Y bueno, es seguir trabajando en promoción y prevención y después de este año de trabajo, estos 2 logros ligados al Instituto Provincial del Cáncer,
nos alegran muchísimo por el beneficio para la comunidad. Que es una enfermedad de la cual la gente no quiere hablar mucho, pero existe y la verdad que hay que pelear y hay que lucharla. Cuando uno da un tratamiento a un paciente, yo siempre lo digo, primero tiene que hacerle un diagnóstico. Si yo voy a trabajar en mi comunidad de salud, primero tengo que hacer un diagnóstico. Hace 2 años que el diagnóstico de mortalidad, la principal causa es el cáncer y la principal causa de cáncer es el de colon. Entonces, si yo no entiendo dónde tengo que trabajar... Cristina, tiempo estimativo de que hay con respecto a la reparación del... Bueno, no me va a salir la palabra. ¿Cómo te sale del eso? quirófano. Del quirófano. Sí. Bueno, mira, teníamos esta semana para recorrer con Pepe Subiría, con quien está a cargo de la obra, y determinarlo. Pero bueno, Pepe tuvo un problema personal de salud con su familia y no está, así que estoy a la espera de que regrese para hacer el recorrido y ya poner la fecha estimativa de apertura. Mientras tanto, tengo que decirte que ha funcionado excelentemente el quirófano accesorio, que ha tenido todas las condiciones para lo que se preparó, que fueron que se realizaran todas las cesáreas programadas y de urgencias, los nacimientos de los niños que no tenían riesgo, que podían nacer en Deró, se realizaron las cirugías de urgencia que no podían esperarse derivadas, y actualmente se están evaluando cirugías por ahí que necesitan realizarse porque el tiempo que ha pasado del quirófano general cerrado, y se están ordenando de acuerdo, se presentan cuáles son las situaciones que no pueden esperar y se van realizando. De hecho, anoche me informó el doctor Gómez que había hecho una cirugía por una litiasis y bueno, no esperar que los pacientes se compliquen. Así que mientras tanto ese quirófano sigue funcionando con todas la estructura que necesita un quirófano y la seguridad, por supuesto. Cristina, muchas gracias por venir, como siempre. Bueno, están las redes sociales. Hay que decir que vamos a repetirle el teléfono de la Secretaría de Salud donde vos estás para que la gente pueda comunicarse. Hay gente trabajando también, ahí están ligados al grupo, digo, con respecto a que por ahí no pueden solicitar turno, o a veces están muy ocupados la parte administrativa del hospital con mucha gente, o hay gente que por ahí es adulta y que llama por teléfono porque no tiene la posibilidad de ir. Le vamos a repetir el teléfono, ¿te parece? Bueno, de la Secretaría. Sí, yo no me lo acuerdo de memoria porque viste cuando uno tiene agendado Secretaría y bueno, agarrá el teléfono. No marca más los números, entonces nosotros tenemos Radio Verdad en redes sociales. Yo lo tengo por ahí, pero no es el momento. Está publicado, todos los días se publican desde el número de la Secretaría de Salud, toda la información diaria de atenciones en el hospital, de todos los médicos profesionales. Bueno, acá lo tengo yo, si no me equivoco. Y dentro de los nuevos profesionales te quiero contar, mientras busco el número de teléfono, que se incorporó ya Magalí Presot, fonoaudióloga en Arboledas, y terminamos de hablar entre ayer y hoy. A partir de la semana del 13 va a iniciar las atenciones en el hospital. Así que bueno. Perfecto. Bueno, el teléfono para los turnos es 2316, que este es un fijo, 45 21 28, pero eso es el hospital. ¿De acuerdo? Sí. Eso es los turnos para el hospital. Y el teléfono de la Secretaría. El teléfono de la Secretaría, ya se lo damos con 2314 40 71 59. Lo vamos a anotar. Llamadas y WhatsApp de 7 a 14 horas. 2314 40 71 59. Perfecto. Es 7159, porque a veces suelen preguntarlo. Yo también lo tengo aquí en los informes de prensa. Y bueno, y además hay que decirle a la gente que en el informe de prensa están todos los profesionales que atienden, con horarios y los lugares que atienden. Repito, el teléfono de los turnos es de 7 a 14, el fijo del hospital 2316, es un teléfono fijo, 45 21 28. Cristina, te agradezco como siempre la amabilidad de venir y contar a la gente, charlar con la gente. No tengo ningún mensaje, así que te están escuchando atentamente los vecinos, y bueno, si hay alguna pregunta, no la estoy viendo en este momento, de WhatsApp. Bueno, por ahí fueron muchos temas muy variados, pero la idea era poder dar un pantallazo general de lo que se habla
de salud en el mundo, como alertas de lo que pasa regionalmente, como el caso de la citacosis, y de estos grandes logros para nuestra comunidad, como pasar a ser delegación directa de Banco de Drogas de la provincia y bueno, estar en marcha con el diagnóstico precoz y la prevención del cáncer de colon, y después con los números e impactos ya veremos los resultados, ¿no? Porque nosotros partimos de las estadísticas y trabajamos en eso. Te robo un cachito así para decirte que el programa de seguimiento integral de la embarazada y puérpera, ¿sí?, que lleva 2 años ya, que también lo hacemos a través de CT, con las llamadas a todas las embarazadas, para asegurarnos que tengan todos los controles, los seguimientos, ayudarlas con la gestión de los estudios, de las ecografías, de los laboratorios, ese acompañamiento, más el taller que se da para la taller embarazada, interactivo de maternidad y lactancia. Claro, más los consultorios de lactancia materna, son trabajos enormes, han impactado en la reducción de la mortalidad infantil. La mortalidad infantil es un indicador que determina el nivel de salud de una población y de desarrollo en general de una comunidad. Esto no son palabras mías, esto es la Organización Mundial de la Salud, y cada vez que se evalúa un lugar, lo primero que se pregunta es ¿cuál es la mortalidad infantil? ¿Sí? En los últimos 2 años, las únicas muertes que tuvo Deró fueron de chiquitos que nacieron con cardiopatías congénitas que no pudieron resolverse quirúrgicamente, lamentablemente. O sea que de las muertes fetales y neonatales que teníamos, por ahí, por no llegar a tiempo con los controles, porque nos agarró una pandemia, con este seguimiento logramos ese descenso también. O sea, más allá de lo que uno sabe que sirve, los números te lo demuestran. Y esperamos que así sea con el cáncer de colon y que tengamos la buena noticia en próximos años con quien esté para darla, de que Deró disminuyó lo que es prevenible, que es el cáncer de colon. La doctora Cristina Sierra, secretaria de Salud, con nosotros en vivo y en directo. 10 de la mañana, 56 minutos, cerramos la entrevista, enseguida volvemos.